Amados hermanos, buenas tardes. Estamos aquí para darle una palabra de aliento de parte del Señor, esperando que sea el Señor que toque sus corazones conforme a Él le agrada y que le plasme conforme a Él le agrada lo que Él quiere que usted entienda. Amén, amén. Que pase carbón encendido por mi boca y que me utilice como un instrumento, sabiendo que no soy nada, solamente siervo inútil, y que eres el todo completo y absoluto de mi vida y de mi alma. Amén, amén, amén. Busqué lo que es la oración y el tema se va a tratar de qué es la oración. En un diccionario es un conjunto de palabras ordenadas de manera que tenga sentido. Amén, amén. La oración para los creyentes es la forma como nosotros nos comunicamos con el Creador, con Dios Todopoderoso. Amén, amén. Jehová Jesús, Espíritu Santo, para su gloria y su honra. Amén. La oración no es una opción, es una ordenanza. Y nosotros tenemos la necesidad de orar al Dios Todopoderoso para que Él nos perdone, para que Él nos limpie del pecado. Amén, amén. Para que Él nos fortalezca. Pedir a Dios para que Él nos ayude, amados hermanos, a dejar las cargas de los problemas y dificultades del diario vivir, hermano, sabiendo que solo Él tiene el control absoluto de cualquier problema que usted y yo y cada uno de nosotros enfrentemos, porque Dios es el que tiene el control. Amén, amén. ¿Cómo orar? La verdad no sabemos. Pero la palabra me dice en Romanos 8:26, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea que nosotros, el Espíritu hace gemido por nosotros. A veces nosotros no sabemos qué decir, qué hacer. Hay veces que usted se encuentra en un momento que no sabe qué decirle al Señor, pero nada más le dice: Señor, ten misericordia y toma el control de mi vida y de mi alma. Amén, amén. Si usted, hermano, no sabe, solo arrodíllese y ábrale su corazón al Padre Celestial y pídele a Él en lo oculto que le ayude y que usted se arrepiente de todas las cosas malas que ha hecho, del pecado. Pídale que lo limpie de la maldad que nosotros tenemos por la carne. Amados hermanos, nosotros vivimos con dos leyes, una que sirve al pecado y otra a Dios, pero ya nosotros somos hijos de Dios, tenemos que alimentarnos y gemir al Padre para que nos ayude a permanecer conforme a su voluntad, firme a Él, porque es Él, dependemos de Él, amado hermano. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tener una búsqueda constante. El mismo Señor, según su voluntad, se manifiesta de manera que usted pueda entender que es Él que está con usted y está hablando con usted. Le da una paz tremenda, amados hermanos. Él anhela que usted y yo le busquemos. Él anhela que le dediquemos tiempo. Amén, amén. Usted va a sentir que Él quita poco a poco las cargas que usted tiene. A medida que usted va a Él, Él lo va limpiando y usted comienza a tener más confianza, más necesidad y dependencia de Él. Escuché una persona, para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo, que él quería sacar el tiempo como que él quería para Dios. Pero Dios le dijo: tú no eres mi amigo, tú me buscas cuando tú quieres, pero con Dios hay que tener una relación. Él lo espera en un momento y en una hora determinada para hablar con usted, para su gloria y su honra. Él siempre está esperando ese momento. Él le agrada que usted hable, que usted le abra su corazón y que le permita entrar en Él. Es decir, que usted le permita que Él entre en su corazón y en su vida. Amén, amén.
Nadie lo enseñará a cómo orar, solamente el Espíritu Santo lo va ayudando poco a poco a entregarse más y a ponerle palabras según su voluntad y entonces a gemir. Es Él que lo hace, su gloria y su honra, amén, amén. Entonces, el que ora no es usted, sino que pasa algo sobrenatural. Es el Espíritu mismo que comienza a gemir y a orar. Y cuando usted lleva mucho orando, pasa algo sobrenatural. Ya usted no es usted que habla, sino su espíritu y su alma. Entonces esto es algo sobrenatural, que es una oración en el espíritu. Cuando usted dedica a pasar tiempo con Dios, cuando usted pasa más de una hora orando, cuando usted gime, cuando usted a veces hasta amanece en oración, porque así el Señor se lo permite. Pero es Él, hermano, no es usted ni soy yo. Amén, amén. No se sorprenda, hermano, porque Dios mismo lo va llevando donde Él quiere que usted vaya. Solo déjese guiar por el Espíritu Santo para su gloria y su honra, y probará el poder de la oración. Dios se manifiesta trayéndole la paz de Cristo para la gloria del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Él rompe las cadenas. Usted comenzará a experimentar el mundo espiritual para su gloria y su honra. Una vez me dijo un pastor que el Señor le mostraba como una película todo lo que pasaba en el altar. Le mostraba a las personas y las cosas que pasaban, y a veces que las personas estaban en pecado y cuál era el pecado. Pero hermano, él lo que hace es que ora, pide a Dios, gime y pone dirección. Y eso lo he pasado yo. Hay veces que en película, a través de los sueños, Dios me muestra muchas cosas. Entonces yo me pongo a orar y a gemir. Antes de que venga el problema, ya sea para una familia o por cualquier otra persona, el Señor me lo muestra. Y después usted ve 1 mes, 2 meses, ya el tercer mes, eso explota. Porque me ha pasado, hermano, me ha pasado. El Señor muestra para que usted ore, pero debemos de abrir los ojos espirituales, pedirle a Él, y debemos de gemir y orar. Y si podemos acercarnos a esa persona y hablarle conforme a Dios le agrada, y que Dios tenga misericordia según su voluntad, tanto de la persona como de mí. Amén, 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 amén. Una vez yo no quería orar, porque yo oraba, pero tenía mucho malo pensamiento, hermano. Y un día le dije, Señor, hoy no voy a orar porque tengo vergüenza. Yo no sé ni siquiera cómo llegar por todos estos malos pensamientos que me han llegado. Señor, no. Y tuve una lucha, hermano. Me fui a la cama y no quería orar. Me tuve que levantar como a las 12 y pico, casi a la 1. Y comencé a dar rodillas. Entonces, en lo que estaba dando rodillas, como que me acosté, no me acuerdo muy bien. Lo cierto fue que tuve un sueño. Y en el sueño me apareció una gente del pasado, una persona del pasado que el enemigo utilizó para hacerme daño. Pero a la persona yo la perdono en el amor de Cristo. Y le pido a Jehová, conforme a su voluntad, que tenga misericordia, tanto de esa persona o de mí. Yo no puedo juzgar a nadie, hermano, ni mucho menos, pero que Dios tenga misericordia. Entonces esa persona como que en el sueño quería casarse conmigo. Entonces yo le decía, sí, ¿tú quieres casarte conmigo? Y yo decía, Dios mío, este hombre está feo. Entonces me llevó a la casa. Era una casita vieja que estaba descuidada. Tenía el piso de tierra, se estaba cayendo, se veía fea. Entonces al lado había un río sucio. Entonces cuando yo fui ahí, que estaba en ese lugar, yo le dije, ¿y eso? Que era como si fuera un mapa. Y él me dijo, es un mapa. Y digo yo, ahí tú tienes todos mis sentidos haciendo porquería. Entonces, amados hermanos, ahí desperté y pude entender por qué yo tenía malos pensamientos. El Señor me permitió en ese sueño ver lo que estaba pasando. Cuando yo voy en oración y oro al Señor, no sé si fue ese día o otro día, entonces como que mi mente o mis oídos, el Señor lo transfiere donde está esa persona, y ellos están hablando y dice, esta maldita no cae.
Entonces ahí pude entender todas las cosas y todas las maquinaciones que estaba haciendo el enemigo para hacerme daño. Hermano, hay que pedir al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. A veces usted sabe que le están llegando esos malos pensamientos y todas esas cosas, pero es el mismo enemigo que está utilizando gente para cortarle la cabeza, porque usted es alguien que Dios ha elegido, Dios ha levantado, y usted le ha caído en gracia al Señor para que predique la palabra. Entonces el enemigo se te levanta y pone gente para que te hagan daño, pero no es la gente, hermano. Nunca nos vamos en contra de la gente. Siempre a las personas en el amor de Dios la amamos y la perdonamos y le pedimos a Dios que tenga misericordia, y reprendemos a Satanás, al enemigo, que es el que se está levantando. No vea las aguas, es el viento que hace mover las aguas, amados hermanos. Entonces vamos a pedir a Dios que tenga misericordia por esa persona, y que conforme a su voluntad rompe toda esa cadena conforme a su voluntad. Y que esa persona, si es la voluntad de Dios, que venga al Señor conforme a Dios le agrada, porque debemos de orar por todas las almas, y las almas que están perdidas, que todavía no conocen al Señor, amados hermanos. Entonces, cuando usted se encuentre en esas pruebas, en esas dificultades, Dios está obrando siempre a su favor. Espere siempre en el Señor. El Señor sabe lo que está pasando a su alrededor. Usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí. Entonces, amados hermanos, a veces los afanes de la vida nos llevan a descuidar la oración y la comunión que tenemos con Dios. Entonces, al descuidar eso, entonces, usted sabe, el enemigo quiere distraerlo para que no se ocupe de la relación que tiene con Dios, y que Dios quiere salvar su alma, y usted tiene que buscarlo, adorarlo, y buscarlo en espíritu y en verdad, y tener un corazón contrito y humillado que Él no desprecia. Vemos a David oraba, adoraba, alababa, danzaba en el espíritu, y la palabra me dice en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a Salomón, que le hizo casa, un templo al Señor, y antes de la terminada del templo, cuando lo iban a inaugurar, Salomón hizo una oración que tocó el corazón de Dios, conforme a Dios le agrada. Y la gloria del Señor, mire, se manifestó de manera muy especial. Yo escuché una prédica con una pastora y hablaba, y digo yo, wow, Señor, pero hay que tener un corazón humilde, pedirle a Dios que nos limpie el corazón, nuestra alma y nuestra mente. Eso solamente lo hace Dios, eso solamente para su gloria y su honra lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Elías oraba 3 veces al día. Mientras Elías oraba, la lluvia caía. Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando a Daniel los pusieron en el pozo de los leones, el Señor cerró la boca de los leones. Vemos el poder de la oración. Amén, amén. También vemos en Daniel 3 jóvenes que se negaron a postrarse a una estatua, porque solamente adoraban al Dios eterno, Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué? Lo mandaron a echar en un horno que estaba 7 veces más caliente. Y las personas que lo tiraron se quemaron, pero Dios le preservó la vida. Y ellos decían, aunque nosotros muramos, perezcamos, como quiera aún así adoramos a Jehová. Porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén, amén. La oración rompe las cadenas, liberta al cautivo, es una arma espiritual. Amén, amén. El enemigo, cuando ve que usted ora, sale corriendo, no por la presencia de usted, sino porque Dios mismo se manifiesta y lo rodea. Entonces el enemigo tiene que huir. Amados hermanos, amén, amén. Amén, amén. Porque en ti está la presencia. Hay veces, hermano, que hay personas que no se atreven a mirarte a la cara, no se atreven. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios lo desnuda a ellos.
y ellos se sienten, no en usted, hermano, es la presencia de Dios en usted. Entonces ellos se sienten como si usted lo estuviera persiguiendo. Ellos se sienten como con temor que no quiere, porque no quieren ser descubiertos, pero su maldad, el Señor le abre la cara, le muestra a usted cómo está esa persona. Y esa persona, si usted está caminando así y él se choca con usted de frente, simplemente se devuelve, hermano. Simplemente esta persona se devuelve, amados hermanos. A mí me ha pasado que yo he tenido varias personas, no una ni dos, que cuando yo voy por el camino, esta persona, mire, se devuelven, hermano. Pero no soy yo entiendo que no soy yo, sino la presencia de Dios que está en mí y está en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que gemir. Amén, amén, amén. Para su gloria y su honra. Amén, amén, amén. Recuerda que cuando usted ora, usted tiene autoridad en ti, porque eres comprada a precio de sangre. Amados hermanos, a veces yo he ido a lugares donde el enemigo quiere venir a atacar mi mente, pero como yo vivo para el Señor me lo da a entender y comienzo a reprenderlo en sueño. Y en el mundo espiritual comienzo a decir que no tiene ninguna autoridad en mí, que yo soy completamente de Cristo, muerta completamente para que viva Él. Entonces le digo, yo soy comprada a precio de sangre preciosa. Tú no tienes autoridad y el enemigo se tiene que huir. He escuchado algunas prédicas de personas que han hecho cosas del enemigo y dicen que el cerquillo que nosotros tenemos, y eso está en la palabra, no lo deja acercarse. Y a veces ellos mandan porquería, que el Señor reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Pero por más que hagan, no pueden, porque papá Dios, el Espíritu Santo lo rodea a usted. Usted tiene un cerquillo grandísimo. Hay muchos ángeles alrededor de usted porque Dios lo protege. ¿Sabes por qué? Porque usted es elegida conforme a Dios le agrada y usted tiene una agenda, ya sea predicar, ya sea alabar, ya sea que usted es pastor, evangelista, en la forma que Dios lo ponga, pero Dios es que tome el control completo y absoluto de usted. Entonces, amados hermanos, pídale a Dios en oración que demuestre cuál es el lugar que Él quiere que usted tenga. Porque dice que el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, reparte los dones y también las cosas que debe hacer el cuerpo. Recuerde, somos un cuerpo en Cristo Jesús, para su gloria y su honra. Amén, amén. En el mundo espiritual se te van a levantar gigantes, pero tú tienes que tener la seguridad en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y para usar las armas espirituales, solamente Dios, conforme a su voluntad, te puede dar a entender cómo según su voluntad, porque eso es Él. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Solamente Él, para su gloria y su honra. Porque hay momentos que han habido guerra, que el Señor me ha puesto a alabarlo, en sueño, alabarlo. Cuando lo estoy alabando, el enemigo tiene que huir. Hay momentos que el Señor nos pone a recitar salmos, amados hermanos, y eso es una oración en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando estamos durmiendo, el Señor vela por nosotros. Dice la palabra que no se duerme el que te guarda. Eso lo dice en Salmo 121. O sea que aunque el enemigo quiera atacarte en el momento que tú estás descansando, Papá Dios está en ti y tu alma vela y está en Él. Entonces Él te protege, Él te cuida, Él mismo pelea por ti. La palabra dice que mía es la venganza y que no se dormirá el que te guarda. Y dice que aunque vengan y se paren contra ti, vendrán por un camino y se irán corriendo por 7, para la gloria del Señor.
Dice que el enemigo vendrá como río, pero Dios, su espíritu, dirá, es mi hija. O sea que soy propiedad privada para su gloria y su honra. Amén, amén. Hermano, el poder de la oración es real. Debemos rogar, gemir, pedir y deleitar nuestro corazón al Padre Celestial. Primero, debemos orar al Señor y hacer nuestras peticiones conforme a su voluntad. Pero hermano, también debemos de esperar. El tiempo de Dios es perfecto y a veces nosotros nos desesperamos. No nos desesperemos, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, conforme a Dios le agrada, misericordia en el socorro oportuno. La palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar para su gloria y su honra y tratar de agradar al Señor, amados hermanos. No tratar de que Él se sienta triste, sino de agradarlo, porque Él es el todo completo de nuestra vida. Amén, amén. También debemos de tener fe en lo que estamos pidiendo, porque dice que debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para orar debemos tener un corazón limpio. El Señor es el único que puede limpiar nuestro corazón, amados hermanos. Dice que debemos de pedir a Jehová para su gloria y su honra. Amén, amén. Soy de Cristo. Amén, amén. En el nombre de Jehová, a pedirle a Jehová en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, se manifiesta. Yo soy de Dios. Amén, amén. Glorificado eres Jehová Jesús, Espíritu Santo. Entonces aquí sabemos el poder de la oración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Orar con súplica, no con exigencia. Es suplicando y rogando y esperando la voluntad de Dios. Hay personas que quieren exigirle a Dios, que quieren una cosa que quieren. No, Dios se lo da conforme a la voluntad de Él, conforme a Él. ¿Usted entiende, hermano? Ay, Dios mío, no sé ni siquiera cómo explicarle, pero que Dios se lo dé a entender. No es con exigencia. Al Rey de Reyes no se le exige. Nosotros no merecemos nada. Pero Él en su misericordia es un Padre amoroso que nos quiere bendecir, que quiere que estemos con Él y que le dediquemos nuestro tiempo a Él. Amén, amén. No es con exigencia, amado hermano. Le pido al Señor que le dé a entender eso. Hubo una vez una prédica que una persona dijo, y no aceptamos un no como respuesta. Hermano, Dios tenga misericordia. No es juzgando. Puede ser que esa persona no haya tenido, usted sabe, pero que Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros para pedir conforme a Él le agrada. No es juzgando a esa persona, sino pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros a aprender a orar de la forma que a Él le agrada. Por medio de la oración, según su voluntad de Dios, Dios hace milagros, Dios hace misericordia y trae sanidad. Trae sanidad espiritual, sanidad física y emocional. A veces oramos por una persona y gemimos y Dios se manifiesta de manera muy especial, pero es el Señor y es conforme a su voluntad, porque el tiempo de Dios es perfecto. Duré 10 años en depresión. 10 años en depresión, tomando muchísima pastilla y yendo a los médicos, pero el Señor en su misericordia me dio sanidad divina para su gloria y su honra. Le está hablando una persona que no podía ni siquiera, como quien dice, no podía ni siquiera decir frase y cosas así. Aún así me fui nerviosa y dije, Señor, no tengo nada, pero el Señor poco a poco me ha enseñado, me ha dado seguridad y el Señor me dio sanidad divina, hermano, para su gloria y su honra. Amén, amén. Eso lo hace el Señor. El Señor es el único que puede sanarte, es el único que puede limpiarte, limpiar tu corazón, es el único que puede perdonar tus pecados. Le pido al Señor que te bendiga y que plasme en tu corazón conforme a Él le agrada para su gloria y su honra. Lo que Él quiere es que usted tenga en su corazón y aprenda conforme a Él le agrada. Pero debemos de, según su voluntad, tener una oración constante, persistente,
en cada momento de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Y debemos de orar por nuestros hijos. Pero en el momento de orar, también no podemos ser egoístas, solamente pedir por nosotros. Dice que debemos de pedir por todas las personas y por las almas perdidas y por los problemas de otras personas. Cuando nosotros nos ocupamos en orar por el pueblo de Dios, por las diferentes dificultades de un hermano o de otro, entonces Dios se encarga de lo de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a servir, porque el Señor vino a servir y nosotros tenemos que servir. Que Dios le bendiga, Cristo le ama. Amén, amén.